Hola, muy buenas. Qué bien que estés aquí este domingo en nuestra consulta visual. Hoy vamos a hablar de la presión intraocular, la famosa tensión del ojo. Es un dato del que se habla bastante poco y de hecho los estudios clínicos estiman que más de la mitad de las personas que tienen la tensión del ojo alta no lo saben. Y no lo saben porque no se la miden. Y no se la miden porque normalmente no es un tema en el que pensemos en el día a día hasta que no nos lo dicen en una revisión. Por eso muchas veces es algo que suele pasar desapercibido hasta que el nervio óptico empieza a dar señales. Hoy te quiero explicar de forma muy sencilla qué es la presión intraocular, por qué sube, qué le hace a tus ojos si nos despreocupamos y sobre todo qué gestos diarios te pueden ayudar a mantenerla a raya. También te contaré dónde puedes medírtela de forma rápida porque seguro que tienes una opción mucho más cerca de casa de lo que crees. Vamos a ello. ¿Qué es realmente la presión del ojo? Mira, el ojo tiene una estructura firme y para mantener su forma redondeada, pues necesita que haya líquido dentro. Justo en la parte de delante del ojo, en el espacio que queda limitado por la córnea, que es la zona transparente, la capa más externa del ojo, el iris, que es la parte de color, y el propio cristalino, circula un líquido que se llama humor acuoso. No lo confundas con el humor vítreo, que es el gel que es un poquito más espeso y que rellena el ojo por detrás. Bueno, pues el humor acuoso es como un agua cristalina y tiene dos misiones fundamentales: llevar nutrientes a las zonas del ojo que no tienen vasos sanguíneos, como la propia córnea y el cristalino, y mantener esa forma del ojo. Para entender cómo funciona, imagínate un lavabo. Y piensa que en tu ojo hay un grifo que fabrica ese líquido las 24 horas del día, sin parar. Vamos, ese grifo está abierto. Y justo al lado, en el ángulo donde se juntan el iris y la córnea, hay un desagüe. Los profesionales lo llamamos trabécula, pero para entendernos vamos a decir que es la rejilla por donde ese líquido sale para volver a la circulación. La presión de tu ojo depende de que ese drenaje esté en equilibrio. Si el grifo echa el agua justa y el desagüe traga bien, la presión se mantiene en su sitio. Pero si la rejilla se empieza a atascar o si el grifo echa más agua de la que da tiempo a desaguar, el líquido se acumula y ahí es cuando empieza el problema. Porque ese desajuste podría alterar los valores de la presión intraocular. La presión normal de un ojo sano suele moverse entre los 10 y los 21 milímetros de mercurio. Si el aparato con la que te lo miden marca más de 21, ya es un aviso y podemos hablar de que hay hipertensión ocular. La mayoría de la gente piensa que tener la tensión del ojo alta es ya tener glaucoma, pero no es exactamente así. Son dos cosas distintas. Desde luego, la presión alta es un factor indiscutible de riesgo para tener ese glaucoma, pero no es la enfermedad en sí. Para que haya glaucoma, además, tiene que haber una afectación del campo visual y que haya un daño en el nervio óptico. Pero de eso, que es un tema que tiene mucha amiga, hablaremos el domingo que viene. Hoy nos vamos a centrar solo en la presión intraocular y vamos a ver por qué puede subir. Bueno, la primera causa es la genética. Si en tu familia hay casos de tensión ocular alta o de glaucoma, pues quizá tengas un mayor riesgo. Desde luego no es una condena matemática, porque ya sabes que los genes condicionan, pero no determinan, aunque sí que es una señal para hacer revisiones constantes. La segunda es la edad. A partir de los 40 años, ese desagüe, la trabécula, se puede volver un poquito más perezoso. Traga peor y el líquido podría acumularse. Entonces, cuando el drenaje es peor, pues aumenta la presión dentro del ojo. La tercera es la miopía alta.
Si tienes más de 6 o 7 dioptrías, tu globo ocular es más alargado de lo normal. Y esta anatomía especial hace que las estructuras internas sean más delicadas y que puedan sufrir más con la presión alta. La cuarta son los corticoides. Y esto me preocupa bastante porque a veces nos automedicamos con demasiada facilidad. El uso prolongado de corticoides, ya sea en pastillas o en colirios para la alergia o la irritación, pueden disparar la presión del ojo. Desde luego que a veces son necesarios para tratar ciertas condiciones, pero si usas ese tipo de gotas a menudo, tu optometrista y tu oftalmólogo lo tienen que saber para que revisen tu presión intraocular más a menudo. La quinta es el síndrome de pseudoexfoliación, una palabra muy técnica, pero es básicamente un proceso donde el ojo suelta una especie de caspita que es muy fina y que flota por dentro y que puede acabar obstruyendo la rejilla de desagüe. Esto suele pasar ya en personas mayores, a partir de los 60-65 años. Y por último, y muy importante, están tus hábitos diarios, porque lo que haces desde que te levantas hasta que te acuestas influye en la presión de tus ojos muchísimo. Y de esto vamos a hablar en un momentito. Antes, quiero ir al grano con la parte más traicionera de la presión alta. Y es que no suele doler, no pica, no pone el ojo rojo, no da dolor de cabeza, ni siquiera notas que ves peor. Podemos pasar tiempo con la presión en 25 o 26 y no enterarnos de nada. Y mientras hacemos nuestra vida normal, ese exceso de líquido empuja hacia atrás golpeando el nervio óptico. Como ya sabes, el nervio óptico es el cable que conecta el ojo con el cerebro. Es decir, es el que lleva esos estímulos nerviosos para que tú puedas ver imágenes. Si la presión dentro del ojo es demasiado alta durante mucho tiempo, puede aplastar las fibras de ese cable y cuando esas fibras se dañan del todo, no se recuperan. Pero ¿y por qué no nos damos cuenta de que eso está pasando? Pues porque el daño no empieza por el centro de tu visión. No dejas de ver las letras de un texto o del móvil. El daño empieza por la periferia, es decir, por los lados. Y como el cerebro procesa la información de forma muy inteligente, cuando le faltan datos laterales, va rellenando los huecos con el paisaje que tiene a su alrededor. Así que parece que vemos perfectamente hasta que el daño es lo suficientemente grande como para ya afectar a partes muy cercanas a la visión central y empezar a tropezar por las esquinas o no ver venir a alguien por el lateral. E insisto, lo que se pierde de campo visual por culpa de la presión alta no se recupera, a pesar de que por ahí digan que sí. Por eso es vital detectarlo a tiempo. Y a lo mejor lo que estás pensando ahora mismo es cómo puedo saber qué presión tengo. Pues simplemente tienes que medirla. El aparato que tenemos para hacerlo se llama tonómetro. No sé si alguna vez has ido a hacerte unas gafas y te han sentado frente a una máquina y de repente te sueltan un soplido de aire hacia los ojos que te hace dar un brinco en la silla. A ver, que sé que ese soplido puede ser un poquito molesto, pero ese chorro de aire es una herramienta de cribado muy útil. No es el método más exacto para medir la presión ocular, pero a los optometristas nos sirve para detectar rápido si tu presión está en un valor de seguridad o si se sale de rango. Si ese soplido da un valor sospechoso, te derivamos al oftalmólogo. Allí usan lo que se llama el tonómetro de aplanación, que es ese aparato con una luz azul que se acerca casi a tocarte el ojo. Te ponen una gotita de anestesia y no notas nada. Ese es el método de medición definitivo y súper preciso. Pero vamos, que no hace falta esperar meses para tener una cita con el oftalmólogo para saber cómo está tu presión. En muchas ópticas tenemos tonómetros de aire, así que la próxima vez que vayas a graduarte, pide que te midan la presión intraocular. Es un momentito.
¿Cada cuánto tiempo conviene hacerlo? Pues si tienes más de 40 años, una vez al año por sistema. Y si tienes algún factor de riesgo, como los que te conté antes, pues es aconsejable que lo hagas un par de veces al año, porque prevenir siempre es más fácil que curar. Y aunque algunos factores de riesgo como la genética o los años no podemos cambiarlo, sí que hay un montón de cosas en tu día a día que afectan a la presión de tus ojos y que tú sí puedes manejar. Apunta. Una, el deporte. El ejercicio aeróbico moderado y regular, como salir a caminar a buen ritmo, nadar o montar en bici, ayuda a reducir la presión intraocular. Está bastante documentado esto. Mover el corazón ayuda a tus ojos. Pero ojo con el ejercicio de fuerza extremo. Si haces pesas y haces la típica maniobra de aguantar el aire y hacer mucha fuerza para levantar una barra, eso puede provocar picos de presión en el ojo. Así que si tienes la presión alta, no dejes de hacer fuerza, pero aprende a respirar soltando el aire en el momento del esfuerzo. 2. La postura al dormir. Dormir boca abajo, con el ojo apoyado o presionado contra la almohada, sube bastante la presión durante la noche. Si estás en el límite alto, acostúmbrate a dormir de lado o boca arriba. Y si puedes usar una almohada que te eleve un poquito la cabeza, mejor. Tercera, el yoga y las posturas invertidas. Si practicas yoga y pasas tiempo con la cabeza hacia abajo, la gravedad hace su trabajo y la presión intraocular sube. Así que de nuevo, si tus ojos están sanos, no pasa nada, pero si tienes hipertensión ocular, es mejor evitar estas posturas invertidas. Cuarta, el café. La cafeína sube la presión del ojo de forma transitoria. Tomar un café por la mañana no suele ser un problema, pero tomarte 5 cafés al día si tienes la tensión intraocular al límite ya es otra historia. Así que cuidado con eso, puedes pasarte al descafeinado o reducir la dosis, que sería lo mejor. Quinta, la hidratación de golpe. Mira, beber 1,5 litros de agua en 2 minutos porque se te ha olvidado beber en todo el día es una mala idea para tus ojos. Esa entrada masiva de líquido satura el sistema y sube la presión. Es muchísimo mejor beber pequeños sorbos distribuidos a lo largo del día. Como ves, no son sacrificios imposibles. Es simplemente conocer cómo funciona tu cuerpo y aplicar el sentido común. Y bueno, vamos a cerrar este episodio de hoy resumiendo 3 ideas que me gustaría que quedasen claras. La primera es que la presión del ojo depende de que el desagüe trague al mismo tiempo que el grifo echa el líquido, es decir, que haya un drenaje fluido y continuo. Si la rejilla se atasca, la presión sube y la presión normal debe estar entre 10 y 21. La segunda es que la presión alta no suele avisar, no duele y te puede ir restando visión lateral sin que te des cuenta. Y la tercera es que saber cómo está tu presión intraocular es tan fácil como pedir que te la midan en tu óptica habitual. Es un soplido de 3 segundos y te puede ahorrar muchos problemas en el futuro. Y ahora sí, cerramos hasta el domingo que viene, donde vamos a dar el siguiente paso. Hablaremos de glaucoma, veremos qué es exactamente, qué tipos hay, cómo se trata para que no avance y para quitarle un poco de miedo a esa palabra, que a veces asusta solo porque no sabemos muy bien qué es. Y ahora sí, me despido, te doy las gracias por estar aquí y ya sabes, si quieres empezar a cuidar tus ojos de verdad, con cabeza y con sentido común, te espero dentro del Club de los Ojos Flexibles. Tienes el enlace para unirte justo aquí abajo en las notas del episodio. Un abrazo grande, cuídate mucho, vigila tu presión y si quieres nos escuchamos el domingo que viene.